Adelante. Muchas gracias a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a la segunda mesa de esta Jornada de Ciencia Política 2022, organizada por la Coordinación de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Saludamos a todas y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, puntualmente a través de la página de la Cátedra Madero, aquellos que nos siguen también a través de la página de la Coordinación de Ciencia Política, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra casa, la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues bien, vamos a dar inicio con la segunda mesa de este día, que se titula Marcos Teóricos y Ciencia Política. Como ustedes pueden ver, contamos con la participación del doctor Fernando Barrientos del Monte, con la participación del doctor Nicolás Loza Otero, el doctor Pablo Tepichín Jasso y el doctor Alberto Arellano Ríos. En primera instancia, contaremos con la participación del doctor Fernando Barrientos del Monte, con su ponencia La estructura de las teorías científicas en la ciencia política. Voy a hacer una breve mención de su extensa semblanza. Es doctor en ciencia política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia en Italia, maestro en relaciones internacionales, Europa, América Latina, con especialización en política económica por la Universidad de Bolonia, Italia. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor titular A de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato en México. Sus líneas de investigación son política comparada, sistemas políticos comparados, rol político de las instituciones judiciales, política y elecciones en México y América Latina, historia y desarrollo de la ciencia política y teoría política moderna. Miembro del Seminario Institucional Perspectiva Democrática del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro de la Cátedra Francisco I. Madero del INE y la UNAM, así como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, articulista en Latinoamérica 21, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2, y autor de diversos artículos académicos y capítulos de libros sobre política y elecciones en México y América Latina. Sin más preámbulo, doctor Fernando Barrientos, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, primero agradecer a la maestra Erika Granados y a todo su equipo por la invitación y sobre todo pues reconocerles. Ya escuché en la inauguración y otros colegas lo han señalado, pues la organización de este evento, que en efecto es casi un congreso, ¿no? Y es un gusto, ¿no? Hacerlo también a través de la UAM, que es una institución, pues la cual tenemos muchos colegas, profesores, alumnos y demás, ¿no? Entonces una felicitación. Creo yo que va a ser un excelente, van a ser excelentes jornadas, muy extensas. Bueno, para no alargarme, voy a presentar brevemente mi presentación. Yo la he titulado La estructura de las teorías científicas en ciencia política. Y en tanto que las jornadas también están dirigidas esencialmente o en una gran parte hacia estudiantes, hacia personas que apenas se están formando en ciencia política o que ya se están formando pero todavía siguen pues, ampliando sus conocimientos. Me gustaría empezar diciendo que este trabajo pues, está pensado precisamente pues, en algunas cuestiones que a veces se nos pasa cuando estudiamos ciencia política, ¿no? Esta es la guía, ¿no? Voy a también hacer una relación muy rápida sobre que la ciencia política está estrechamente relacionada con la democracia, aunque me interesa dejar unos puntos muy claros respecto de cómo aprendemos, ¿no? Entonces la pregunta es, no, las preguntas que guían es, pues, ¿de qué manera se desarrolla una ciencia? En ese sentido, preguntarnos de qué manera se desarrolla la ciencia política, es decir, cuándo sabemos, cómo sabemos
que estamos haciendo ciencia política, ¿no? Y que estamos avanzando en la disciplina. Muchas veces, o más bien pocas veces, nos cuestionamos sobre el conocimiento que tenemos. Esto deriva precisamente de la formación o de la creación en sí del conocimiento, ¿no? Sobre todo una persona cuando se va formando, me refiero en el mundo contemporáneo, pues ingresa a una universidad y pues da por entendido de que lo que le están enseñando es lo correcto y que eso debe aprender, aunque no necesariamente eso significa que deba, que esté aprendiendo realmente lo correcto, ¿no? Entonces lo importante saber también es cuándo y cómo sabemos o cuáles son los criterios de limitación de un conocimiento científico. Hay veces que creemos que porque estamos en la universidad ya estamos aprendiendo una ciencia y puede ser que no. En algunas disciplinas, por ejemplo, en algunos, hay un sector del profesorado, por ejemplo, que desprecia el conocimiento teórico, ¿no? Así como hay profesores que desprecian el conocimiento práctico, uno y otro. Pero en la universidad, siempre he dicho, pues es el espacio del conocimiento teórico. La práctica se hace en la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo delimitamos el conocimiento científico, ¿no? Y en la ciencia política es cómo sabemos y cuándo sabemos cuando una ciencia avanza o retrocede. Probablemente para quienes estudiamos ciencia política, esta sea una pregunta mucho más relevante, en tanto que pues pocas veces nos preguntamos esto, es decir, sabemos que tenemos como quienes estudiamos ciencia política, que tenemos problemas, ¿no? A veces de nuestra indefinición disciplinar, de que somos una ciencia que vive de prestado, etcétera, que tenemos, como decía Bobbio, que luchar contra otros ejércitos como son los historiadores, los que estudian derecho, los filósofos, la sociología, por ejemplo, ¿no? Y entonces terminamos creyendo que somos una ciencia menor, ¿no? Otros, que entre ellos yo considero que no, pero bueno, eso sucede. Y la gran pregunta es, pues, ¿en qué medida la ciencia política es una ciencia? Bueno, esto deviene precisamente de la cuestión de que existimos como tal, ¿no? Hay muchos elementos para saber que existimos. A diferencia de otras ciencias, como dice ahí la diapositiva, en la ciencia política creo yo que aún hay poca autorreflexión sobre lo que sabemos. Hay mucha reflexión de cómo aprendemos, eso sí, es decir, hay mucha reflexión sobre cuántos somos, cómo nos desarrollamos, cuántos libros publicamos, dónde publicamos, si hay más programas de posgrado, no hay programas de posgrado, dónde se han desempeñado, se desempeñan las personas que estudian ciencia política, es decir, tenemos mucho conocimiento sobre eso. También hay autorreflexión sobre lo que sabemos, pero esa reflexión sobre lo que sabemos no es tan amplia como en otras disciplinas, creo yo. Por ejemplo, la sociología, que es muy común, e incluso en la antropología, que hay mucha autocrítica. Pero creo yo que la poca autocrítica que hay en la ciencia política deriva de factores estructurales e incluso hasta de la manera en la cual cómo hacemos ciencia, ¿no? En específico en México y en América Latina, muchas veces la crítica aparece más bien como ataques personales, ¿no? Entonces, eso también inhibe estructuralmente el desarrollo de la autocrítica. También es cierto que ya entrando a la cuestión del tema, que son las teorías, es decir, de cómo conocemos, muchas veces tomamos las teorías de manera crítica y cuando las teorías empiezan a fallar, fallan porque dejan de explicar, pero nunca nos hemos cuestionado si esas teorías con las que trabajamos inicialmente estuvieron bien desarrolladas, ¿no? Entonces, eso también muchas veces limita o dificulta el desarrollo de la disciplina y eso hace, probablemente sea una posición criticable, que vivamos de prestado, ¿no? De teorías prestadas de la antropología, del derecho, de la sociología, de la psicología, etcétera, ¿no? Es cierto que tenemos teorías propiamente politológicas, ¿no? Pero creo yo que muchas veces incluso hasta desconfiamos de nuestras propias teorizaciones y terminamos refugiándonos en teorías desarrolladas en otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, la elección racional, ya que el profesor Nicolás Loza nos dirá si es así o no es así. Es cierto, es una teoría muy útil, ¿no? Pero no nació en la ciencia política. Probablemente la adaptamos, la adoptamos muy bien, ¿no? O otra forma de hacer ciencia, ¿no? Con teoría, o a partir de la teoría, es pues los posicionamientos ideológicos sobre la política, ¿no? Por ejemplo, todas aquellas teorías que literalmente sin conocer los procesos
políticos y sociales ya nos dan una respuesta, ¿no? O sea, no sabemos específicamente los fenómenos, sus especificidades empíricas, pero ya tenemos una posición previamente, ¿no? Eso es un refugio también que ayuda demasiado pues como, para no hacer buena teoría, creo yo, ¿no? Entonces, de la política sabemos mucho, pero nuestro conocimiento para predecir, que no adivinar, se enfrenta a tres enemigos. Es decir, podemos saber hoy de mucha política, sobre cómo funciona la política, cómo explicar la política, pero muchas veces tenemos miedo a utilizar ese conocimiento teórico, sobre todo, para predecir, ¿no? Que al final de cuentas sería una parte de la ciencia, o lo que hace una ciencia, ¿no? No solamente explicar, sino también predecir, que no adivinar, ¿eh? Entonces, el miedo a predecir, ¿no? Siempre hacemos análisis ex post, también es una forma más cómoda de hacer ciencia, ¿no? Y eso es lo que domina la ciencia política, y prácticamente todos lo hacemos, ¿no? Pocos hacemos análisis ex ante, o prácticamente es muy complicado. E incluso yo diría, haciendo un paréntesis, cuando nos hemos dedicado, por ejemplo, a quienes algunas veces que tenemos la oportunidad de escribir un artículo de opinión, por ejemplo, ¿no? O cuando nos dedicamos a revisar aquello que dijimos hace 10 años, ¿no? Es decir, no lo hacemos, ni entre los que opinan que no son personas formadas en la ciencia política, ni quienes estudiamos ciencia política y revisamos lo que dijimos hace 3 o 4 años para ver si lo que en ese momento pensábamos que podría suceder, sucedió, ¿no? Entonces, no hacemos ese ejercicio que creo que debería ser bueno, ¿no? Creo yo, y a eso va, que en el fondo deriva de nuestra poca teorización, nuestras teorías débiles, pero bueno, vamos a ver si esto es así o no. También es cierto que el otro problema que tenemos, ¿por qué no hacemos este análisis ex post o ex ante, perdón? Es porque nuestro conocimiento a veces tiende a ser descalificado por quienes practican la política, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos predicciones, análisis ex ante, pues aparecen aquellos que dicen, no, bueno, pues tú no conoces ABC de procedimientos, no sabes por dónde van los tiros, y bueno, lo que tú estás diciendo simplemente lo ves desde la teoría, pero no sabes nada de la práctica, ¿no? Y eso también delimita o hace que la gente, quien hace ciencia política, rehuya estos análisis, ¿no? Y el otro problema, que eso ya es propio de la disciplina de las ciencias sociales, es este fácil desplazamiento, como yo le llamo, de quienes hacen ciencia política comprometida, ¿no? Aquellos que dicen, miren, tenemos que hacer ciencia que sea útil, ciencia que transforma, ciencia que sea crítica, que sea comprometida, y entonces no puede existir objetividad en ninguna posición teórica, no puede haber avaloratividad, y por lo tanto debemos hacer solamente ciencia y evidentemente teoría que esté orientada a la práctica, ¿no? Porque una ciencia política sin una orientación de esa naturaleza es una ciencia pues sin sentido, ¿no? Entonces tenemos muchos problemas, ¿no? Que pueden tener una razón, pero es una razón a medias, ¿no? Todo esto deriva precisamente de la cuestión del desempeño profesional y del contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. No me voy a centrar en este tema, simplemente ahí en la diapositiva están señalados algunos elementos. Pues lo mismo que decía este profesor David Ritchie, que de hecho acaba de sacar un libro, no, este otro profesor, para no equivocarme, sobre el compromiso democrático de la ciencia política, el compromiso de la ciencia política con la democracia. Pero él decía lo de siempre, ¿no? La cuestión es que somos una disciplina que sigue siendo fragmentada, que tenemos una alta profesionalización, pero que esta profesionalización lleva la competencia por la originalidad, se privilegian temas marginales, ¿no? Derivado de la propia práctica politológica, y muchas veces creemos que trabajamos, que ya no debemos recurrir, por ejemplo, a los clásicos, ¿no? Porque son conceptos obsoletos o irrelevantes, y entonces, pues hay veces la teoría que tenemos no logra ser central. Regreso a la cuestión del tema, ¿no? ¿Qué es una teoría entonces, no? Sobre todo tomando en cuenta que quienes nos van a escuchar, nos escuchan, son personas que están formando en la ciencia política, ¿no? Porque muchas veces se deben preguntar, bueno, ¿y para qué debo estudiar teoría en la ciencia política, no? Cuando, por ejemplo, ya lo hemos visto otros colegas en este sentido, bueno, el mundo
de la profesional, el mundo profesional no me va a preguntar si he leído a Max Weber o si leí a Mosca, ¿no? Me van a decir, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes utilizar R? ¿Sabes hacer una correlación, una regresión? ¿Me sabes hacer encuestas? Es decir, eso es muy práctico, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a leer a Platón, Aristóteles, además personas que vivieron en una época que ya ni existe, ¿no? ¿O para qué me va a servir la teoría? Bueno, la teoría sirve mucho. De hecho, sin teoría no hay ciencia, ¿no? Así como sin metodología no hay ciencia, entonces no existiría la ciencia política. Pero la teoría es un componente de todas las ciencias, ¿no? Se diferencia del saber común, es un saber cognitivo, por esencia es crítico, y esencialmente las teorías son modelos, ¿no? Y como modelos generan procesos inferenciales que se pueden después comprobar, testear, poner a prueba, criticar, refutar, etcétera, con la cuestión metodológica, ¿no? Por eso lo diferencia del conocimiento deductivo de que surge de la filosofía, ¿no? Ahí es una muy breve síntesis. Las teorías pues, son contenedoras entonces, contenedoras de conocimiento. En este caso estamos hablando de la ciencia política, pues las teorías políticas es contenedora de conocimiento sobre la política. Y en el ámbito de la formación de quienes estudian ciencia política, las teorías orientan la investigación. Pero si queremos ser un poco más precisos, en tanto que muchas de las preocupaciones contemporáneas están relacionadas con la profesión de quien estudia ciencia política, las teorías también orientan el quehacer de la politología, es decir, no solamente nos orientan a quienes nos dedicamos a hacer ciencia o queremos hacer ciencia, sino también a quienes profesionalmente aplican estos conocimientos, ¿ok? Entonces, el problema con las teorías es que pueden tener muchos problemas. Una teoría, por muy probada que haya sido, no significa que sea una teoría bien elaborada, ¿no? Hay teorías, por ejemplo, ahí le estoy señalando, que antes de conocer los hechos ya tiene una respuesta, lo decía hace rato, ¿no? Esa es una mala teoría. En general son aquellas teorías que seleccionan aquella información que la fortalecen, ¿no? Y desafortunadamente hoy existen muchas teorías así, ¿no? Teorías que solamente seleccionan aquellos hechos que fortalecen lo que dicen. Puede ser que haya teorías que así funcionen, pero puede ser que no. Hay teorías que se someten a pruebas, pero que no se modifican, es decir, teorías que no obstante que se utilizan empíricamente, bueno, que son sometidas a pruebas empíricas o que con metodológicamente se recopila información para probar la teoría, hacer estas inferencias, regularmente no se modifican, las teorías siguen igual, ¿no? El ejemplo más claro para no poner teorías contemporáneas es la famosa teoría de la ley de la oligarquía de Michels, ¿no? Es una teoría que se sigue repitiendo ad infinitum, pero en realidad hay más pruebas que la refutan que la comprueben, pero bueno, sin embargo fue una buena teoría en su momento. Entonces la gran pregunta es, entonces, ¿cuál teoría o cuándo una teoría es adecuada, ¿no? Pues hay dos grandes modelos, espero no alargarme, no sé cuánto tiempo lleva, si me pueden decir que me falten 5. Las dos grandes visiones, ¿no? Thomas Kuhn y Imre Lakatos, no me voy a centrar demasiado para no perder el tiempo. Pero bueno, Thomas Kuhn recordamos que fue quien dijo que la ciencia tiene momentos de ciencia normal y que cuando la ciencia normal termina aparece una revolución científica y aparece otro modelo de ciencia normal. Y que la ciencia normal son procesos temporales en los cuales dominan un determinado número de paradigmas, ¿no? El problema con Kuhn, si bien el concepto paradigma se utiliza casi en la vida cotidiana, el problema es que en la misma literatura de Kuhn el concepto paradigma tiene diversas acepciones. Eso no quiere decir que no sea una explicación válida, ¿no? En realidad, paradigma es lo que nosotros llamaríamos teorías. Es consistente, permite hacer análisis ex y ante, orienta la metodología, genera explicaciones sólidas a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? Y la cuestión dice, es que Kuhn no explica exactamente, o más bien, no explica de manera adecuada cuando proviene una revolución científica. Él simplemente dice que cuando un paradigma deja de explicar, aparece una crisis y entonces aparecería un nuevo paradigma. Pero no es así.
porque como la ciencia la hacemos personas, las personas no abandonan inmediatamente su formación y sus ideas simplemente porque aparezca un nuevo paradigma. Al contrario, van a tratar de reforzarlo, ¿no? Entonces, la explicación más interesante es la de Lakatos, ¿no? Dice Lakatos, bueno, puede ser que más bien en un periodo de ciencia normal, o sin existir periodo de ciencia normal, lo que él dice es que lo que existen son programas de investigación en competencia, ¿no? Lo que está en negro en esta diapositiva son, digamos, lo que le llama la heurística negativa, ¿no? El corazón de un programa de investigación. Y un programa de investigación está en competencia con otros programas de investigación por explicar la realidad, ¿no? Voy a decirlo de manera muy sintética. Supongamos que el mundo es todo lo que está en blanco. Lo que podemos conocer científicamente es lo que está en gris, pero no todo lo hemos conocido. Entonces, simplemente generamos explicaciones y lo que está en los círculos, ¿no? Rojos, es lo que hemos logrado explicar. Pues la heurística negativa es precisamente lo que es más sólido en una ciencia. Y regularmente lo más sólido en una ciencia son las teorías. Sin una buena teoría no podemos hacer ciencia. Y eso lo quiero decir de una manera muy clara. Hoy la ciencia política, y no está mal, simplemente lo quiero remarcar, tiene una fijación más que por la metodología, por las técnicas de análisis, que es diferente. Yo diría que es casi una cuestión hasta obsesiva, ¿no? Programas de especialización centrados en utilizar software de estadístico sin saber estadística, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado ver esos estudios en los cuales la gente no sabe qué es una regresión, pero sí sabe meterlo en R, ¿no? O lo sabe meter en Stata, aunque no sepa qué hizo exactamente. Pero la ciencia no puede existir solamente con técnicas de investigación que den buenas explicaciones o relativamente buenas explicaciones, porque ninguna buena explicación va a ser buena o ninguna explicación va a ser una buena explicación sin teoría, ¿no? Es lo que quiero decir acá. Lo que Lakatos nos dice es que en las ciencias, lo que hace una buena ciencia sí es la parte metodológica y técnica, aquello que va descubriendo, lo que está en verde, pero que sin una buena teoría sólida, que además esta teoría también puede, o estos marcos teóricos pueden expandirse, no existiría. Lo que hace que muera un programa de investigación o un paradigma no es que aparezcan nuevos paradigmas, como decía Kuhn, sino lo que hace que muera un paradigma o un programa de investigación es que deja de explicar, es que se empieza a ser muy rígido y entonces en lugar de expandirse se va haciendo más reducido. Creo que me he extendido, pero voy a terminar con lo que este texto, que espero poder publicarlo próximamente, lo que yo puse a prueba, o más bien, no a prueba, más bien a explicar, es, por ejemplo, cómo nació el famoso neoinstitucionalismo que en determinada época de la ciencia política en México, en América Latina y en otras partes del mundo se convirtió como en un paradigma dominante, un programa de investigación dominante, ¿no? Como en su momento, en su momento, también la elección racional se convirtió o quiso ser un paradigma dominante, como hoy existen paradigmas dominantes o programas de investigación dominantes, ¿no? Cuando un programa de investigación, un paradigma se convierte en dominante es cuando todas las explicaciones tratan de pasar por esa tara, ¿no? Es decir, si no involucras A, B, C y D conceptos o A, B, C y D elementos, prácticamente no estás a la moda, ¿no? Pues eso le sucede a todos los paradigmas. Lo que yo digo es que el neoinstitucionalismo, que muchas veces se ha dicho que nace como una crítica al institucionalismo, en realidad nunca fue una crítica tal cual. En realidad los neoinstitucionalismos aparecieron por otras vías, que es lo más interesante. La relación entre institucionalismo clásico y neoinstitucionalismo en la ciencia política es un ejemplo, y con esto voy cerrando ya la última parte, en cómo programas de investigación teóricos pueden estar en competencia y no necesariamente significar, ¿cómo decirlos?, periodos de ciencia normal y luego una revolución y luego periodo de una ciencia normal. Es decir, lo que quiero decir es que en el caso del institucionalismo y el neoinstitucionalismo en la ciencia política, no hubo ninguna de estos procesos, ¿no? Ahí estoy centrando simplemente de una manera muy sintética en la diapositiva los elementos que podemos observar en los dos programas de investigación, ¿no? En el institucionalismo clásico y el neoinstitucionalismo, las críticas que se hicieron. Pero lo que quiero decir, y con esto termino, es el balance, ¿no?
El balance es que los neoinstitucionalismos no surgieron como una crítica al institucionalismo clásico. ¿A qué me refiero con esto? Que no vimos lo que muchas veces cuando tratamos de explicar cómo funciona la ciencia política o la ciencia es esto. No es que haya existido el institucionalismo clásico, que haya entrado en crisis, apareció una revolución científica y apareció un nuevo paradigma que es el neoinstitucionalismo. No, lo que sucedió fue esto. Lo que sucedió fue que ya existía e existe el institucionalismo y simplemente apareció el neoinstitucionalismo que sigue estando en competencia con el institucionalismo clásico, ¿no? De las críticas al institucionalismo aparecieron nuevos programas de investigación, que esto es más interesante, pero no es que hayan acabado con el institucionalismo. De hecho, la ciencia política sigue siendo altamente institucionalista, ¿no? Sobre todo en el caso mexicano y latinoamericano. De otra manera, no se entendería, por ejemplo, que muchas personas llamen politólogos a personas que jamás han abierto un libro de ciencia política, como los constitucionalistas, ¿no? Digo, está exagerando la argumentación. Lo que estoy diciendo es que es tan institucionalista nuestra ciencia política que a veces cometemos este tipo de elementos. Cierro. En la ciencia política, lo que quise decir es que no, los periodos de ciencia normal son excepcionales y de hecho, si acaso han existido, no son tan duraderos. La competencia entre paradigmas, desafortunadamente, como en otras ciencias, genera sectarización y en esto es la lógica de Almond. Ya en específico sobre el tema, que en otro momento tendré la oportunidad de explicarlo ya en el texto, pues el dominio del institucionalismo en la ciencia política deriva de la influencia de otras disciplinas, sobre todo del derecho, ¿no? Esa es la razón, digamos, formal o práctica, ¿no? Y que como programa de investigación hay periodos de crecimiento y decrecimiento. El institucionalismo tuvo un proceso de decrecimiento que probablemente permitió que otros paradigmas crecieran, pero no ha desaparecido, ¿no? Lo que sí es cierto es que entre el institucionalismo y el neoinstitucionalismo ahora ya tenemos una mejor comprensión de los procesos políticos. De hecho, lo que podemos decir es que como somos una ciencia ecléctica, las buenas explicaciones siguen siendo combinadas, ¿no? Podemos combinar visiones institucionalistas y neoinstitucionalistas para hacer una mejor explicación. Cierro. ¿Cuál es el problema de toda teoría? Pues la ideologización, ¿no? Creer que una sola perspectiva es válida para explicar cualquier proceso político. Afortunadamente, creo yo que el institucionalismo y el neoinstitucionalismo nunca entraron en ese camino, pero hay que ser cuidadosos porque hay muchas otras perspectivas que pueden dominar a la ciencia política y caminar en este filo entre hacer ciencia e ideología. Hasta ahí me quedo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fernando Barrientos, por su participación, por su ponencia. Vamos a continuar con la participación del doctor Nicolás Loza Otero. Él va a presentar su ponencia La teoría de la elección racional en los estudios de opinión pública en México. Haré una breve reseña de la actividad académica del doctor Loza. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, profesor e investigador de tiempo completo de la Flaxo México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de varios artículos y libros científicos. Su trabajo de investigación ha sido publicado en Estudios Sociológicos, Perfiles Latinoamericanos, la Revista Mexicana de Derecho Electoral y Polis de la UAM Iztapalapa, entre otras. Su más reciente artículo académico es sobre autoridades electorales subnacionales, integridad electoral. Fue publicado por la revista Región y Sociedad del Colegio de Sonora. Coordina la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Flaxo México. Es titular del Seminario de Investigación Poderes y Democracias Subnacionales en América Latina de la Flaxo y ha impartido cursos de posgrado sobre metodología de la investigación, comportamiento político y relaciones intergubernamentales, entre otros. Actualmente presenta un comentario semanal de divulgación en el noticiero matutino de los jueves, Antena Radio del IMER. Doctor Loza, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero darles las gracias a quienes nos están escuchando, especialmente
a los organizadores, a la organizadora de esta jornada, que ha tenido la amabilidad de invitarnos para compartir con ustedes este trabajo que ahora les voy a presentar, y que era una suerte de proyecto que tenía pendiente, con ganas de trabajarlo, y que pues consideré que era el momento para empezarlo. Así es que se trata en buena medida de una exploración inicial de algunas proposiciones que quiero compartir con ustedes, algo de evidencia, algunos razonamientos, pero no es la presentación de un trabajo terminado, sino más bien que está empezando, ¿no? Lo que me interesa por ahora es pues plantear que no se trata, no me interesa unir dos historias, es decir, la historia de la teoría de la elección racional en la ciencia política mexicana, o la historia de la teoría de la elección racional, que no se limitaría a la ciencia política. Como bien decía Fernando, podríamos aceptar que no es un enfoque que proviene de la ciencia política. Yo incluso diría que no solo proviene de la economía ortodoxa, sino que quizá proviene del sentido común. Pero bueno, es un conjunto de proposiciones articuladas que permiten deducir proposiciones empíricas, refutable, con mucho tramo de acumulación, refutaciones, adecuaciones, que lo convierten en una teoría bastante sólida y bastante recurrible, ¿no? Pero entonces no me interesa hacer la historia de este enfoque, sino que mi interés realmente principal está en los estudios de opinión pública, que son pues un subcampo o un campo de la ciencia política, en donde también hay intersección con otras disciplinas sociales, como podría ser la sociología, o si se quiere la sociología política, la antropología. Normalmente pensamos opinión pública en la actualidad casi como sinónimo de encuesta de opinión, y pues la opinión pública no se limita a lo que miden las encuestas de opinión pública, sino que hay una diversidad de expresiones y de técnicas con las que puede empíricamente registrarse. Y teóricamente, pues propiamente la opinión pública tiene todo un campo de interpretación, de aproximación, que, insistiría, no se limita a lo que actualmente conocemos a través de los estudios por encuesta. Pero bueno, mi interés principal está, repito, en opinión pública, y lo quería decir sobre todo porque realmente este trabajo pudo haberse situado, digamos, en una mesa más de naturaleza histórica o historiográfica que de naturaleza teórica. Pues, como digo, mi principal propósito no es ni unir dos historias, ni centrarme en la teoría de la elección racional, sino más bien en la historia de la opinión pública, en México particularmente, y el efecto, la presencia, lo que ha sido la teoría de la elección racional en este tipo de estudios, ¿no? Es decir, me interesa no solo a la larga, al final de este proyecto, tener una reconstrucción de cómo han evolucionado los estudios de opinión pública en México, sino particularmente en qué momento se introduce la teoría de la elección racional y qué papel juega en los estudios de opinión pública. Reitero, mi objetivo, mi interés está en los estudios de opinión pública. Esto implica, esta distinción que estoy haciendo entre estudios de opinión pública, teoría de la elección racional, pues que hay que precisar algunos conceptos, delimitar campos y tratar de darle continuidad a un argumento, que, como les decía también, pues estoy construyendo. En principio, una cuestión que quiero señalar es que los estudios de opinión pública, particularmente como los entendemos en la ciencia política contemporánea, no están asociados al enfoque de la elección racional, sino incluso yo diría que en sus primeras expresiones tienen pues muchísimos rasgos del enfoque sociológico, y si acaso de mediciones descriptivas, sobre todo de competencias electorales.
pero las opiniones de los individuos se explican en función de clivajes sociales, culturales, socioeconómicos, y no de procesos de razonamiento, de procesamiento de la información, de persecución del interés, cualquiera que éste sea de los individuos. Sin embargo, sí, muy pronto, digamos, el enfoque de la elección racional llega a los estudios de opinión pública, ya sea afirmándolos, es decir, propiamente como TER, y ahorita voy a pasar a ser explícito en qué me refiero, a qué me refiero con esto, o contrariándolos o reinterpretándolos. Es decir, aquí pongo unos conceptos que son unos ejemplos de esa manera de contrariar los enfoques de la elección racional o de reinterpretarlos. Por ejemplo, en los estudios de opinión pública, las posturas de la identidad, que no son solo las de la identidad partidista, pero que quizás es lo que mejor conocemos, como un predictor de las opiniones, de las preferencias de los individuos, pues son quizá una de las perspectivas más antagónicas de la opción de la elección racional. Y sin embargo, desde hace tiempo, hay quienes hablan de identidades racionales, es decir, de la identidad como un atajo de la persecución de finalidades eligiendo medios, en donde el medio es propiamente la identidad. O, pues, digo, tenemos enfoques más viejos que provienen propiamente de la teoría de elección racional, como la idea de racionalidad limitada, o las contemporáneas ciencias del comportamiento, que no suscriben plenamente los preceptos de racionalidad de la teoría ortodoxa de la elección racional, pero que tampoco se disocian por completo de esta. Y en términos también de lo que estudian las teorías de la elección racional en el campo de la opinión pública, yo haría una distinción entre lo que llamo la TER conductual y lo que sería la TER, o sea, la teoría de la elección racional en el campo cognoscitivo, que, y ahorita vamos a verlo, en el caso mexicano, aunque es algo que ocurre también en la disciplina en otros países, particularmente en Estados Unidos, muchos estudios que se sitúan en este campo cognoscitivo suelen ser críticos de la teoría de la elección racional, o aún dentro de este campo, críticos de sus postulados más ortodoxos, ¿no? Que sería el caso de precisamente las ciencias del comportamiento. Voy a tratar de ser un poco más explícito con estos planteamientos, pero digamos como que este es el argumento que quiero reconstruir en la historia de los estudios de opinión pública en México, y voy a tratar de mostrar primero, bueno, al final un poco de evidencia al respecto, pero primero hacer algunas precisiones conductuales. Yo decía hace un momento que en términos de estudios de elección racional, podemos distinguir aquellos que se ocupan de los postulados o que hacen predicciones o que tratan de explicar la manera en que los individuos conocemos o decidimos, por un lado, y por otro lado están los estudios que, partiendo muchas veces precisamente de una hipótesis de naturaleza cognoscitiva, tratan de explicar la manera en que nos comportamos, que finalmente un poco la idea de la decisión, pues es el precedente inmediato de la conducta, ¿no? En estas teorías. Entonces, en el campo cognoscitivo, la teoría de la elección racional ortodoxa nos plantea que los individuos tenemos finalidades sobre las cuales la teoría ortodoxa no tiene propiamente interés, es decir, damos por supuesta nuestra finalidad, nuestro gusto en teoría económica, y examinamos de qué manera recogemos información, evaluamos ese procedimiento frente a un patrón teórico óptimo de cantidad de información y calidad de la información para tomar un juicio. Y pues esa idea, no solo en ciencia política, yo diría que principalmente en sociología, pero también en ciencia política y en la intersección de los estudios de opinión pública, se ha sometido a una investigación sistemática, continua, ya desde hace muchos años, y creciente, tanto en la disciplina
política, en la disciplina de la ciencia política propiamente en general, como en México, y ahorita voy a tratar de hacer algunas muestras al respecto. Es decir, lo que se trata de someter a investigación empírica, y normalmente ese contraste tiene una implicación antagónica o crítica, es si en verdad los individuos, si el modelo debe tomar, digamos, por dadas las preferencias de los individuos, es decir, si las preferencias son exógenas o deben verse de manera endógena. Uno. Y dos, si realmente decidimos con base en información que recogemos de manera objetiva, no sesgada, y que nuestros juicios son mejores cuando nuestra información es mejor. Es decir, esta secuencia pues se ha puesto en duda, y yo diría que realmente en la actualidad ni siquiera las posturas más ortodoxas de la teoría de la elección racional compartirían la vieja idea de que recogemos información de manera objetiva y formamos nuestros juicios en función de esa disponibilidad de información, ¿no? Es decir, sabemos que recogemos información de manera sesgada, que acudimos a atajos, que muchas veces decidimos con muy poca información y que incluso a veces tener mucha información es contraproducente, ¿no? Pero bueno, ahí hay un campo de investigación, que ahorita voy a tratar de ser más explícito, que se está cultivando ya en los estudios de opinión pública en México, yo diría de una manera muy interesante. Y luego están los estudios propiamente conductuales, que lo que implican es ver cuáles son los medios que están utilizando los individuos. Aquí hablaría incluso de individuos colectivos, como pueden ser partidos, como pueden ser sindicatos, movimientos sociales, instituciones. ¿Qué consecuencias tienen sus acciones? ¿Cómo interactúan entre ellos? Digamos que sería el campo propiamente de la teoría de juegos. Y muchas veces el estudio mismo de los medios, ¿no? Es decir, ¿qué opciones tiene un individuo cuando va a elegir un medio? Si conoce o no esas opciones y en función de qué elige y cómo se va configurando entonces la realidad social. Ambos campos, repito, son los que propiamente estudia la teoría de la elección racional ya en el terreno propiamente político, ¿no? Y que son relevantes para los estudios de opinión pública. A su vez, los estudios de opinión pública, yo diría, los distinguiría primero en la tradición de estos, digamos, que tiene que ver con la idea liberal clásica del siglo XIX, que nos habla de una esfera pública a la que concurren individuos interesados en los asuntos del gobierno, en los asuntos no solo de su vecindario, sino de la ciudad, que coinciden en lugares que pueden ser desde las cafeterías, digamos, del siglo XIX, siglo XX, hasta los espacios propiamente estructurados para la discusión, las universidades, en una de sus expresiones máximas, las asambleas ciudadanas, los parlamentos, etcétera, etcétera. Allí intercambian puntos de vista que forman a su vez en el flujo de la información, de los diarios, de las revistas, de las discusiones, y las expresan públicamente e inciden sobre las decisiones de los tomadores de decisión, ¿no? Esta idea, en realidad, es la base de nuestro concepto contemporáneo de opinión pública, de esfera pública, pero hacia los años 30, 40 del siglo pasado, los estudios de opinión fueron pasando, digamos, de esta idea muy general, muy interpretativa de la esfera pública, de la opinión pública, al uso privilegiado de un instrumento para conocer las opiniones del público, que es la encuesta por muestreo, que reitero, incluso ahora y desde entonces, claramente se sabe que no es el único instrumento. O sea, lo que quiero decir es que no es que se haya renunciado a los demás, entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas, observación, grupos de discusión, grupos de enfoque, etcétera, etcétera, sino que simplemente uno de estos instrumentos tomó un lugar central en el estudio de la opinión pública, empezando por Estados Unidos en los años 30,
Ahí podríamos decir que de los años 30 del siglo pasado hasta finales del siglo pasado, tenemos un caso muy interesante de difusión de una técnica de investigación, de conocimiento social, de incidencia política en todo el mundo. Y prácticamente para finales del siglo pasado en todo el mundo, la encuesta es el instrumento privilegiado para estudiar la opinión pública. Pero reitero, no es el único, aunque es como digamos, un hecho empírico, ¿no? Ahora, los primeros estudios de opinión y los primeros estudios que se hacen con encuesta son dominados, que era lo que decía un poco al principio, por el enfoque sociológico, y esto no solo en México, eso pasa a nivel internacional, estudios de cultura política, por el enfoque de las identidades, o si se quiere, el enfoque emocional, en términos politológicos, pues es la perspectiva de las identidades partidarias, y solamente hacia la segunda mitad del siglo XX es que empezamos a ver la influencia del enfoque de la elección racional. Hablamos a partir, digamos, para poner una fecha, de la publicación del estudio de Downs y luego su efecto sobre los estudios de opinión pública por encuesta, ¿no? Que es un poco aquí lo que acabo de decirles, años 30, estudios por muestreo, en fin, y pensando sobre todo ya en el caso mexicano, lo que nosotros encontramos son las primeras encuestas de opinión pública que se hacen en los años 40 por un húngaro avecindado en nuestro país por 10 años, que es Razvanyi, se contabilizan alrededor de 80 estudios de opinión pública, un poco más. Se publica en una revista, digamos, muy ad hoc para la idea de esfera pública y de discusión de asuntos públicos, que era la revista Tiempo, y de manera también muy interesante si lo pensamos en la evolución del sistema político mexicano, hacia finales de los años 50, húngaro sale del país, pero también se apaga la publicación de estudios de opinión pública, porque en buena medida se apaga la discusión pública y se debilita o se desvanece la esfera pública en el sentido de la esfera de la deliberación democrática, ¿no? Lo que tenemos son algunos estudios, como el de Almond y Verba del 59, que no lo hacen mexicanos, que no, digamos, se apodera de la discusión pública en nuestro país, pero que es un hito importante. Y el estudio de Segovia, hasta el 69, con niños sobre su socialización política. Y realmente hay un periodo, claro que aquí hay que trabajar mucho más para estar seguros de esto que estoy planteando, pero es algo en lo que quienes han trabajado un poco de historia de la opinión pública en México están de acuerdo, y que yo tengo también esa misma impresión, es que hay una suerte como de edad media de los estudios de opinión pública en el país entre los años 50 y prácticamente el año de 88, que es cuando Bazañas publica 2 encuestas de opinión pública, y digo pública porque es importante esta distinción, ya que empezaban a hacerse en Presidencia de la República, pero no eran materia de discusión pública, sino que eran elementos de decisión del presidente de la República o de las autoridades del Ejecutivo, pero no de la discusión pública. Y es hasta la elección del 88, que es una elección muy competida, que es una discusión que obviamente implica discusión, controversia, competencia entre partidos, que las encuestas pasan a tomar cierto protagonismo en nuestro país. Y de ahí para acá, sí podríamos, de una manera relativamente accesible, reconstruir la aparición de grupos de la sociedad civil que utilizan encuesta, de despachos de consultoría, de periódicos, de organismos internacionales, de universidades que van haciendo estudios de opinión pública y van contribuyendo de esa manera al debate público y a la confección de la opinión pública, que no se limita a la encuesta, no se limita a esta técnica, pero se expresa particularmente allí.
en términos un poco, no un poco, en términos empíricos, digamos, lo que yo creo que voy a terminar haciendo es esto que ahora les voy a mostrar, pero de una manera más exhaustiva. Es decir, yo tomé la Revista Mexicana de Opinión Pública, la REMOP de la UNAM, que tiene su primer número publicado en 2006, y revisé sus primeros 10 números, que van de 2006 a 2011. Allí, pues contabilicé 75 artículos publicados, y solo en 5 aparecía la teoría de la elección racional de alguna forma. Y digo de alguna forma porque pongo el ejemplo de un artículo de Ricardo de la Peña en el número 1 de la revista, que utiliza la teoría de manera explicativa. Pero inmediatamente después, en el número 2 de la revista, Moreno publica un artículo que también utiliza teoría de la elección racional, pero más bien para cuestionarla, porque lo hace desde una perspectiva de identidad partidista, ¿no? Entonces, de estos 5 artículos que yo encuentro en los primeros 10 números de la REMOP, pues encuentro que 3 tienen que ver con el abordaje, digamos, cognoscitivo del asunto de la racionalidad, de cómo conocemos, cómo nos informamos, cómo decidimos, y 2 tienen que ver con el aspecto propiamente conductual o de comportamiento de los individuos o incluso de las instituciones, porque está por un lado un estudio de Ricardo de la Peña, que es este que acabo de mencionar, el primero, en donde lo que él sostiene es que la creciente información que los electores pueden tener con encuestas en la elección de 2000, y esto es ya de cara a la de 2006, va a hacer que los individuos terminen coordinándose de manera espontánea en sus preferencias y pues, la ley Duverger se haga realidad en nuestro país en la contienda presidencial, ¿no? Es decir, puede haber 3, puede haber 4, puede haber 10 candidatos a la presidencia, pero 2 son los que tendrán posibilidades de ganar, y entonces los electores racionales tenderán a elegir a uno o a otro de esos 2, ¿no? Y otro artículo sobre la manera en que las percepciones que la gente tiene de la política exterior mexicana incide sobre decisiones de gobierno, ¿no? En donde aquí la parte conductual, pues, es propiamente acerca de una institución, ¿no? O acerca de la política exterior mexicana. Aquí un poco les pongo los ejemplos de esos 5 artículos en 10 números, que abarcan prácticamente 4 años. Y por razones de tiempo, pues aquí llegué. Yo les decía que pues, es un trabajo que quería empezar desde hace mucho y que pues esta jornada me ha dado la motivación para empezarlo, ¿no? Y algo entregaré en el texto que vamos a poner al alcance de todos ustedes, pues ya presentando estas primeras ideas y estos primeros avances, aunque sí creo que el trabajo va a llevarme mucho más tiempo y tiene una visión un poco más a largo plazo. Solamente para contrastar, les quiero decir, repito, de 75 artículos del 6 al 10, encuentro 5 que hacen referencia a la teoría de la elección racional. Y en cambio, reviso los 2 últimos números de la propia revista mexicana de opinión pública de la UNAM, uno de ellos de este año, a propósito de la elección del 21, y otro del año pasado, no del 2021, sino del 2021, y encuentro que tan solo en 2 números tenemos 14 artículos que hacen referencia a la teoría de la elección racional, que contrasta claramente con los primeros 4 años de lo publicado en esta misma revista, y que lo que exhibe es una influencia enorme de este enfoque. Pero para aquellos a los que no les simpatiza este enfoque, yo diría que las noticias no es tan mala, porque pues prácticamente más de la mitad de estos 14 artículos tienen que ver con alguna discusión teórica del enfoque ortodoxo. Y cuando digo con alguna discusión crítica, me refiero a que, por ejemplo, pues no se asume el modelo de información o no se asume el modelo de decisión, se pluraliza mucho el tema de los medios, se endogeniza mucho también el asunto de la preferencia,
y se ponen a dialogar tradiciones, ¿no? Yo incluso por eso quise poner aquí solo como ejemplo el abstract de este artículo de Gómez Vilchis, un colega de la UAM, en donde por un lado dice, pues sí, tenemos algunos electores que votan por AMLO en el 21, que tienen el perfil, digamos, del votante populista, de acuerdo a la literatura que ha estudiado populismos, pero también tenemos un segmento de votantes que exhiben un perfil de votantes racionales, es decir, que evalúan el desempeño económico del gobierno, que evalúan lo que nos ofrece en términos de seguridad, etc., etc., y que en función de eso deciden si votan o no por el partido del presidente, ¿no? Claro, aquí ya nos estamos metiendo al terreno de la conducta electoral o del comportamiento electoral en particular, y empieza a ser problemático si se trata propiamente de estudios de opinión pública, ¿no? Que es algo de lo que obviamente en el texto propiamente pues ya trataré de ser más preciso, hacer una explicación más en extenso, pero sí creo que ahí hay otro problema que hemos tenido en los estudios de opinión pública, que es que como la técnica de estudios por encuestas se impuso en el estudio de opinión pública, prácticamente todo estudio por encuesta muchas veces se hace sinónimo de estudio de opinión pública, y pues por supuesto que no es así, ¿no? Y es como que una cuestión en donde debemos vincular claramente nuestra idea de opinión pública contemporánea, asociada a una técnica, con lo que es propiamente el estudio de la esfera pública, el estudio de la opinión pública, del debate público, que es heredera de una perspectiva decimonónica liberal. Muchas gracias. Gracias, doctor Nicolás Loza, por la presentación. Tremendamente interesante la perspectiva y la presencia, sobre todo, de la teoría de la elección racional. Pues bien, vamos a continuar con nuestra presentación, con la dinámica de las mesas. A continuación tenemos la participación del doctor Pablo Tepichín Jasso, con su ponencia titulada Gran Política y Grandes Espacios. El doctor Tepichín es politólogo, maestro en teoría crítica y doctor en filosofía, profesor investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, en el CENART. En este centro también es coordinador de la maestría en investigación teatral. Es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Su campo es la teoría de la filosofía política contemporánea. Sus líneas de investigación son el poder, el conflicto, el psicoanálisis y la política, la crítica de la cultura y problemas de representación. Entre sus recientes publicaciones destacan Heidegger, el pensamiento del evento y la configuración política en 2020, y el capítulo COVID-19, acelerador y augurio, para el libro Tiempos de Pandemia, Resiliencia Individual y Resistencia Colectiva, en el año 2021. Sin más preámbulo, doctor Tepichín, por favor, tome el uso de la voz. Gracias. Muchísimas gracias, Omar. Buenas tardes a todas y a todos. También me uno al agradecimiento y a la felicitación a la maestra Erika Granados, la coordinadora de la licenciatura de Ciencia Política de la UAM, Iztapalapa. Y también celebro este evento, esta jornada que, como me uno también a lo que están diciendo todos y todas, parece realmente un congreso. Pero la modestia de la doctora maestra le ganó y le puso jornada, pero en realidad es un congreso, y a lo mejor en el siguiente le pone segunda jornada, pero ya sabemos cómo viene el evento. Bueno, yo voy a comenzar inmediatamente. Y como vieron un poco mi perfil, pues mi perfil es más bien este perfil que tanto se dice multidisciplinario, desde la carrera realmente de ciencia política y en la facultad, en la UNAM. Yo ya tenía un perfil muy, muy abierto, muy amplio a ciertos horizontes de conocimiento desde entonces, y ahora pues lo he refrendado con los años, ¿no? Y por eso hay un poco mi perfil ya profesional. Bueno, me gustó que haya sido entonces, que me hayan
me hayan asignado la mesa esta, marcos teóricos y ciencia política, porque realmente de lo que voy a hablar es un panorama basándome en un autor, pero que realmente estaba un poco fuera de los marcos teóricos y un poco también fuera de la ciencia política. Ahorita me gustó mucho que en la última slide de Fernando Barrientos decía, la ciencia política está como en un filo, ¿no? Decía en su conclusión, en un filo. Yo digo que esto que voy a presentar está así como en este borde también del conocimiento. Pero bueno, yo le nombré esta presentación rapidísima y voy a aprovechar el tiempo y no tengo nada que mostrar de imagen. Gran política y grandes espacios. Y yo tengo una pregunta y que esto va también para los estudiantes de la UAM, de ciencia política y en realidad de todas las universidades, ¿no? ¿Cómo pensar una cartografía política para el orden mundial desde el realismo espacial? Esta sería como mi pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar una cartografía política para el orden mundial desde el realismo espacial? Es decir, cómo comprender temas como la violencia global, el terrorismo estatal, formas de guerra civil, no digo guerra civil propiamente, pero digo formas de guerra civil, espectros de guerra o espectros de la guerra y formas de soberanización política y criminal. Es decir, esa es como mi pregunta inicial. Y en realidad, aquí sí ven, yo me estoy basando en ciertas obras de un pensador que es muy polémico para la ciencia política, que es Carl Schmitt, ¿no? Yo me estoy basando en este autor. Él decía en una frase en alemán, que la voy a decir en alemán y luego la traduzco, decía, wir denken heute planetarisch und in Großraumen. Decía, hoy pensamos de modo planetario y en grandes espacios. Es nada más y nada menos que un pensador que está diciendo esta idea en más o menos el medio siglo del siglo pasado, por ahí de 1950, más o menos, ¿no? Hoy pensamos de modo planetario y en grandes espacios. Entonces, mi idea es presentar cómo pensar estos conflictos. Decía hace un rato Javier Rodríguez Lagunas, cómo pensar esto de la guerra y cómo pensar esto de los conflictos, ¿no? Bueno, pues este es un autor que denostado por muchos y abrazado por otros, tiene esta perspectiva fuera del corset así muy de ciencia política, nos permite pensar ciertos problemas contemporáneos. Yo en algún texto que escribí, que publiqué precisamente en la revista de la UAM Xochimilco, decía de Carl Schmitt que es un polímata o que fue un polímata, es decir, un hombre que atravesaba el conocimiento de manera cómoda, sin quedarse en un conocimiento específico. Atravesaba el derecho, la política, la filosofía, la filología, la literatura, etcétera. Yo invitaría un poco a los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes que nos están viendo, que no pierdan la fantasía, que no les gane la memoria, que no les gane el dato. Tienen que tener mucha fantasía, tienen que tener mucha imaginación para pensar una carrera como la que están empezando, y porque si no van a empezarse a irse a un tono grisáceo de la ciencia, un tono grisáceo, a un tono de esto, que se van a encorsetar en el conocimiento. Bueno, entonces comienzo diciendo que este pensador Schmitt analíticamente tuvo dos planteamientos en su obra, ¿no? El primer planteamiento estaba enmarcado, digo, no va a ser una exposición sobre este autor, así que me voy a ir más o menos rápido, ¿no? El primer planteo de este autor estaba basado en la decisión, en el estado de excepción, en la soberanía, en la teología política, en lo político, ¿no? Que precisamente que pocos autores tienen, como decía también en la conferencia, en la mesa anterior, pues tiene un libro que se llama El concepto de lo político, ¿no? Que ha sido criticado y rescatado por muchas cosas, pero ahí está, ¿no?
se interesó directamente por plantear un criterio para lo político, ¿no? El poder constituyente y el orden concreto. Pero este mismo autor tuvo un segundo planteo en su obra, por ahí de los años 40, mediados de los 40, 50 y más adelante, tuvo un segundo planteo en su obra y va a atravesar el tema de la dimensión espacial. Ahí ese es el asunto que me interesa, la dimensión espacial de la política, la contraposición entre tierra y mar, el concepto de nomos y el derecho público europeo. Eso fue su horizonte ya de medio siglo en adelante. Con esto ya estoy realmente diciendo entre líneas que está enmarcado en el realismo de la política, ¿no? Hay una situación de pensar el realismo de la política y una relación orden-conflicto y conflicto-orden que tiene la política. Ahora ya de manera, pues de manera muy cotidiana se habla como que de la política es conflicto y se minimiza muchas cosas del conflicto, pero en realidad el pensar esto del conflicto es pensar desde el realismo, ¿no? Desde el realismo en la política, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que este autor, Carl Schmitt, puede ser un pensador para el siglo XXI? Pues yo sostengo que nos da una ruta de navegación para una posible estudio de la Tierra, digamos, y con eso de la historia, del derecho y de la filosofía y de la política. Es decir, nos da una buena carta de navegación para que entendamos de cierta manera, desde el poder, quiero decir, ¿no? O sea, una jornada de ciencia política que no hable de poder, pues sería extraña, ¿no? Sería realmente extraña. Y entonces creo que retornar o visibilizar que la política sí tiene una dimensión de conflicto y tiene una dimensión de poder, pues me parece que este autor la presenta, ¿no? Este autor se basó en los elementos. Les decía que va a basar un conocimiento del mundo y de la tierra basada en los elementos. A pesar de que era un erudito en derecho y era un erudito en el conocimiento de la política, él va a basar su idea del derecho a partir de los elementos. ¿Qué quiero decir con los elementos? Ustedes lo saben pues desde Hobbes, ¿no? Va a basar la idea del leviatán, del behemoth, del grifo, es decir, del mar, la tierra, el aire, ¿no? Leviatán como el mar, behemoth como la tierra, grifo como el aire, y va a pensar el fuego como ya después de la Segunda Guerra Mundial, como la energía nuclear. Es decir, todos estos, va a pensar desde ahí la lógica de la historia, el derecho y la filosofía. Y además un elemento que en alemán es el concepto de hegeliano de Sittlichkeit, de eticidad como las instituciones, digamos, de cada pueblo o que cada pueblo se da, digamos, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, Schmitt va a pensar una distribución y una segmentación del espacio. Esto pasa literalmente desde el origen de los tiempos, pasa una discontinuidad y segmentación del espacio a partir de la toma de la Tierra. Esto va a decir Schmitt que hay una toma de la Tierra originaria en contraposición al pensamiento de Hans Kelsen, que pensaría en una norma originaria, ¿no? En una Grundnorm. Lo que dice Schmitt, lo que hay más bien es una ¿cómo le llama? Una Grund, pero también una toma general, una Grundnahme, una toma general. Para esto ahora que estamos viendo esto de la intervención de Rusia en Ucrania, ¿no? Es un buen momento, ¿eh? Es un buen momento para pensar a Schmitt
no desde una ya, como les decía, ¿no? Si uno, pensando en la mesa anterior, que realmente fue muy buena, ¿no? Si nos basamos en las apariencias, en lo que dicen los medios, en lo que dicen los no profesionales, pues claro, ya nos van a poner categorías como guerra, categorías como violencia, categorías, otro tipo de categorías para explicar este tipo de conflictos, ¿no? Pero si se fijan, ya tienen como una especie de manual, un diagrama de decir, bueno, vamos a pensar Rusia, postcomunista. Bueno, entonces tiene que ver con la Guerra Fría. Se empiezan a asociar como todo de manera como si tuvieran un guión preestablecido. Entonces, yo diría que este fenómeno en el siglo XXI, este fenómeno de la intervención de Rusia a Ucrania, realmente se podría leer muy bien a partir de esto, desde el realismo, desde un poder realmente crudo y como les estoy como comentando, desde la idea de esta toma de la tierra, que finalmente es como es la manera, digamos así, muy brutal. O sea, no hay de por medio una guerra, no hay de por medio una guerra en el sentido clásico. Esto fue un tema que le interesó tanto a Schmitt, en donde decía, bueno, si van a utilizar ese término, pues hay que utilizarlo más bien con cuidado, porque lo que sigue ya son fenómenos que no tendrán directamente que ver con este concepto de guerra clásico, pensando en el siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que les decía de esta noción de realismo, esta noción de espacio asociada entonces a algo empírico, a una toma de poder, una toma de la tierra, que en realidad es la manifestación explícita pues del poder. No tiene que ver aquí sistemas políticos y si es la democracia liberal, no. Creo que el fenómeno es más amplio, de gran calado y que tiene que ver con este realismo político, pues ya con una larga data desde Tucídides, Maquiavelo, Hobbes, y muchos otros autores, y sobre todo este autor, Carl Schmitt, ¿no? Ahora, esta idea del nomos, me voy a detener tantito ahí, esta idea de nomos, que ustedes lo pueden entender, a lo mejor lo saben de manera muy, muy abierta, que quiere decir como ley, como costumbre, ¿no? Pues en realidad lo que va a decir Schmitt es que se aleja de esa posición que quiere decir igualar nomos a ley o nomos a norma, sino él la asocia con una lectura un tanto arbitraria de los griegos, la asocia, mejor dicho, a esta palabra que les decía como nemein. Entonces, hace una triada en alemán el señor Schmitt de nehmen, teilen y weiden. ¿Qué quiere decir esto? Tomar, dividir y consumir. Es decir, esta idea es real, digamos. Hay un ejemplo muy, muy clásico que es el Tratado de Tordesillas que establece España y Portugal para dividir Brasil. Pues ese es un ejemplo muy específico de la toma de la tierra y de su división. Más allá de si hubo una consulta o le dijeron a la población, oye, te vamos a venir a intervenir. No, o sea, realmente es una toma del poder de la tierra, ¿no? Entonces, la idea aquí de nomos, de la toma de la tierra como un acto fundacional de la propiedad a partir de la toma de la tierra, del reparto y de la toma de la tierra. De ahí se entiende que se va a levantar el derecho, se va a levantar la política. Es decir, no es que primero, como la lectura liberal, está el Estado y luego se va a hacer una serie de cosas como la ley, sino que a partir en contraposición a esta lectura liberal, la toma de la tierra lo que hace es fundar derecho, lo que hace es fundar una ley desde ahí y luego una política en el sentido de la política y no de lo político, ¿no? Entonces, ahí viene este primer planteo que es sobre la toma de la tierra. El segundo planteo es el del gran espacio.
que puede ser muy interesante también para lo que les decía, para entender las dinámicas de la Guerra Fría o este conflicto actual que está en Europa. ¿Y qué es el gran espacio? El gran espacio es un concepto que también comenzó a pensar Schmitt de manera muy interesante, asociándolo o se asocia de alguna manera a este concepto alemán que es Reich o imperio, ¿no? Una noción como imperial, pero en realidad va más allá, no se queda en este concepto de Reich y va a irse más, va a ampliarse esta idea de gran espacio. ¿Qué es esta idea de gran espacio? Pues muy interesante para pensar desde entrada a la segunda mitad del siglo XX. Pues el gran espacio, fíjense, lo que va a hacer es incluir a diversos, a más de uno, por decirlo, estados nacionales. O sea, si pensamos el mundo, pensamos el planeta, en realidad un gran espacio puede incluir a varios estados nacionales y a partir de esta hegemonía puede irradiar una idea cultural. Entonces, pues el fenómeno de la Unión Europea, los regionalismos, la división de regiones norte-sur, pues tienen, yo digo que Schmitt fue un crítico de la globalización avant la lettre, es decir, ya estaba avisorando, no como la ensalzar la idea de la globalización desde la ONU y el Fondo Monetario y el Banco Mundial, de estas instituciones, que en realidad están neutralizando desde su punto de vista y despolitizando el mundo, sino está haciendo la crítica al fenómeno de la globalización, apareciendo como grandes espacios, pero sin decirle grandes espacios, ¿no? Nada más decirle regiones económicas, bloques. Había una serie de eufemismos para decir esto de gran espacio realmente, pero en realidad el gran espacio puede incluir a diversos estados nacionales. El fenómeno es que poco a poco, el siglo XX, finales, va capturando la idea de un gran espacio, el mercado y la democracia. Entonces, se asocia ya perfectamente democracia, de mercado, gran espacio o bloques, pero se está subordinando lo político, se está subordinando la política. Entonces, el fenómeno por eso es tan brutal, de Rusia y Ucrania, pero en realidad está en esta lógica más bien del realismo. Bueno, yo tenía también esta pregunta para los estudiantes, para quienes nos estén viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar las expresiones políticas del presente, tales como la Unión Europea, el Banco Mundial, el FMI, las regiones económicas, norte-sur, los flujos del capital y esta dinámica neutralizadora a partir de este concepto de revolución espacial y sobre todo de grandes espacios? Entonces ahí está el binomio que yo quise establecer en esta presentación. Grandes espacios, gran política y la toma de la Tierra o la revolución espacial, ¿no? Ahora, yo decía, ¿no? También, ya para ir cerrando, yo tenía nada más para cerrar estos ejemplos que les decía. Guerra Fría. ¿Qué hubo en la Guerra Fría? Sí, en la Guerra Fría clásica, en la Guerra Fría primera, digamos, ¿no? Hubo procesos de desterritorialización, primeramente, del conflicto. Es decir, el conflicto no se llevó a cabo, digamos, directamente entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que se llevó a otras regiones, Corea, Vietnam, Cuba, ¿no? Y lo que se vio fueron erosiones de las soberanías, pero en el fondo realmente estaba, como les estaba comentando al inicio, la toma del espacio, que por cierto, esto no lo menciona, pero Schmitt pone como ejemplos de esta asociación del espacio y los grandes espacios y la gran política. Alejandro Magno, las consecuencias de las cruzadas, ¿no? Son como ejemplos de esta idea de que se extiende el espacio, pero no nada más eso. Lo que quiero decir es que se extiende una idea de cultura, una idea de política, ¿no? Y eso me parece que está presente. Creo que lo estamos viendo también mucho con China, solamente que yo creo que ahí el idioma tiene un freno, pero en realidad el gran espacio
si lo viéramos así como en colores, realmente China tiene una buena parte de esta lógica, ¿no? Sin el uso de las armas, ¿no? Por cierto. Y les decía ya para cerrar, el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Que hay una toma de la tierra, ya esto yo ya lo estoy trabajando ya para el texto, ¿no? Hay una toma de la tierra, hay una toma industrial también. Yo digo que yo ahora estoy utilizando este término como una toma espacial del mercado. No, esto no lo dice Schmitt, yo lo estoy ya como pensando así. Hay una toma especial del mercado, ¿no? Y una renuncia espacial del mercado también. Yo digo que hay esta lógica, no está, digamos, divorciada esta toma política y esta toma, digamos, espacial del mercado. Se podría llamar así estos procesos de corte global, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Están en juego, fíjense, los recursos naturales, o si se quiere, la hegemonía de los elementos. Y regreso a esto que yo decía, que Schmitt pensó desde Leviatán, desde Behemoth, o sea, estas figuras de la escatología hebrea, pero también Grifo, el aire y el fuego, y los elementos están presentes. Parece que no, pero siguen presentes en nuestro horizonte, porque al final recursos naturales es una manera de decir, pues sí, lo que me interesa de la toma de la tierra, de la toma de poder, no es implantarte la democracia o no la democracia. Creo que esto está fuera de discusión. Lo que le interesa son los recursos. Y entonces volvemos a esta parte tan gregaria, tan originaria, de que está tomando la tierra, pero lo que le interesa es fundar su derecho ahí a partir de esa toma de los recursos naturales, ¿no? Bueno, también hay que pensar la respuesta de la comunidad internacional. Hay unos memes buenísimos sobre esto, pero no me voy a meter en los memes, pero de la comunidad internacional, desde esto, ya, no voy a decir los memes, pero para no perder tiempo, pero sí, por ejemplo, empresas, tiendas, consorcios, de pronto cancelar. Esto es un poco también el espacio. Si yo cancelo una línea de internet y ya canceló, es jugar, insisto, con este tema del espacio. No es nada más hacerte el feo, sino que hay una imposición de la comunidad internacional igual de virulenta, solamente que no vemos porque pues no vienen con sus cascos, no vienen con las armas, pero es igualmente una disputa por el espacio. Esto yo no lo dejaría de lado, es decir, el papel internacional de la ONU y compañía también tiene una posición política despolitizada, evidentemente no se ve la política como tal, porque se ven como los defensores, pero esta política de cancelación realmente es el signo de la época, ¿no? O sea, cancelar desde una compañía de refrescos o de comida o de ropa o de internet, creo que ahí va esta lógica contemporánea, actual, para pensar este tema de los grandes espacios en el siglo XXI. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí para ir nada más cerrando y gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Tepichín. Tremendamente interesante la ponencia que nos acaba de compartir. Resulta de llamar la atención e insisto, tremendamente interesante cómo podemos pasar a hablar de esta perspectiva que usted plantea desde el Tratado de Tordesillas, ¿no? Entre España y Portugal, hasta el día de hoy, con esta disputa del espacio por el tema del internet, ¿no? La cuestión también ahí del congelar las cuentas bancarias de los funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Cuántos siglos han pasado desde entonces, no? Resulta muy, muy, muy interesante, doctor Tepichín. Muchas gracias. Aprovecho la ocasión para transmitirles a todos ustedes los saludos del doctor Juan Pablo Navarrete Vela, que está siguiendo esta transmisión. Manda saludar a través de las redes sociales a los ponentes que están acá presentes, a la maestra Erika Granados. Y pues bueno, vamos a continuar con la última presentación de esta mesa. Tenemos a continuación al doctor Alberto Arellano Ríos,
Él nos va a presentar su ponencia, un esquema para el análisis del cambio político. El doctor Alberto Arellano es profesor investigador en el Colegio de Jalisco, doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es nivel 2. Sus líneas de interés son el análisis político, los gobiernos locales y las políticas públicas. Sobre estos temas es autor y coordinador de varios libros, capítulos de libro y artículos científicos en diversas revistas académicas nacionales e internacionales. Es miembro de diversas organizaciones y redes académicas, es coordinador general del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, profesor invitado en la Universidad del Valle, en Colombia, la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en Brasil, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad de la Ciénega de Michoacán. Doctor Alberto Arellano Ríos, muchas gracias y toma usted la palabra. Al contrario, muchísimas gracias. Me voy a permitir ahorita en un momento compartirles unas 8 diapositivas para tratar de ordenar las ideas, porque a veces también soy muy disperso, entonces trataré de ajustarme al tiempo también. Y no hay ningún problema por si tuviesen que decirme, cortar pues mi intervención. Agradecerle a estimada Erika la invitación y la consideración. Cuando lo hiciste de manera personal, se ve la capacidad de convocatoria. Yo quedé sorprendida porque al final en la práctica fue, como lo han asentado, un congreso y es muy gratificante ver cómo coincidimos con amigos, colegas en la ciencia política, ¿no? Entonces, y sobre todo, muy ligado que a partir de que eres nombrada coordinadora de licenciatura, digamos que este es un evento que espero que se siga repitiendo para los chicos, sobre todo pensándolo en ese sentido, que gran parte del público son alumnos de licenciatura, como todos en ese momento estábamos en formación en el pregrado. Tienes más dudas, inquietudes y muchas que van a seguir pues en el plano existencial, pero es importante a lo mejor tratar de inculcar en ellos un tanto y un poco la reflexión que es así. Bueno, yo me permito compartir con ustedes las diapositivas pantalla. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. Según yo ya la abrí. Está lista, doctor. ¿Está lista? Muy bien. Bueno, para comenzar, el trabajo, igual que mi querido Nicolás, también es una serie creo que este encuentro me ha motivado a diversas temáticas y trabajos, sentarme para repensar y reflexionar y tener ahora sí la obligación de hacer un texto de estas características, ¿no? Tengo, ahorita como ustedes saben, los acercamientos son tentativos en los títulos. Yo no sé llamarle esquema, modelo, aproximaciones, etcétera. Yo creo que muy lejos estaríamos de hacer incluso un marco teórico, pero sí quisiera asentar lo siguiente, de que es una serie de reflexiones de las cuales distintos trabajos, como van a ver, me llevan a esta idea de delinear un marco teórico metodológico para el estudio del régimen político y obviamente actualizado, teniendo en cuenta a lo mejor de una historia, de historia contemporánea desde la década de los 70s, 80s para acá, situarnos en el debate contemporáneo, actual, en la coyuntura en el que están emergiendo procesos digamos, de autoritarismo, de populismo, en el cual la democracia, en aquel optimismo que se tuvo en la década de los 90, pues está en un problema de definición, ¿no? Entonces, creo que comparto lo que acaba de decir nuestro querido Fernando. Digo, pues, si es difícil adivinar o predecir, pudiera ser a lo mejor
plantear pues algunas grandes rutas, grandes escenarios en términos prospectivos de cuáles pudieran ser, y con eso quedarnos y en el debate público poder contribuir a precisamente a lo que es un entorno de conflicto, un entorno de arenas, de relaciones entre distintas fuerzas políticas alrededor de un problema que tiene que ver con el acceso, el ejercicio del poder, ¿no? Básicamente, esa es la inquietud. Y decía que todavía no sé si llamarlo esquema, porque como vamos a ver, voy a tratar de contextualizar la idea general. Un esquema, de alguna forma, también es un mapa en el que representan ideas, se representan conceptos que se tratan de relacionar entre sí para establecer una relación a lo mejor de jerarquía en función de una temática y otras ideas secundarias y terciarias. Y esto va a colación con lo que precisamente cuando pasamos la licenciatura veíamos autores clásicos, otros más contemporáneos, diversas temáticas, cada quien va a tener sus áreas de interés, y decir, bueno, de alguna forma estar leyendo no es ocioso, porque siempre nos están invitando a plantearnos nuevas preguntas, nuevas reflexiones, y tienen que ver al final de alguna forma directa, obvia o no tan obvia. Eso también es un trabajo reflexivo con nuestros problemas cotidianos en los cuales como sujetos históricos nos toca vivir, y eso de alguna forma fortalece nuestra politicidad, por de alguna forma decirlo, ¿no? Y tampoco decirle un modelo porque, como ustedes saben, bueno, la construcción de un modelo ya es la simplificación de la realidad, pero detrás de ello hay un ejercicio en el cual los diversos componentes, propiedades y cargas espaciales o institucionales, lo que tratan de hacer es ofrecer una manera pues de buscar que sea fáctico, verificable, progresivo, y que al mismo tiempo se vaya autocorrigiendo. Pues la función del modelo es ayudar a ordenar las ideas y a pensar de manera lógica, ¿no? Yo creo que eso con que lo tengamos de manera clara, sería un gran avance para precisamente tratar de vincular lo teórico metodológico con el dato, que es obviamente, y dejar de un lado la especulación, ¿no? En ese sentido, lo que yo les vengo a plantear en esta idea es precisamente que de 5 años para acá, en el regreso a estas temáticas, de haberlas dejado institucional y profesionalmente por en el caso personal, haberme inmiscuido en temáticas más de política pública, de asuntos públicos, era regresar a partir de una invitación que tuve al doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara, sobre un curso que se llama Ciencia Política 2, que es la institucionalización de lo político, y que tiene que ver con sistema, gobierno y régimen político, ¿no? Entonces, era una forma de volver a leer, o sea, y volverse a actualizar, y a partir de ahí han salido, que se suman también a otros trabajos previos y a otros trabajos que fueron saliendo en este momento, capítulos, artículos. O sea, ahí están lo que en la coyuntura por un motivo de interés personal o por invitación, se está dando como sin querer diversos trabajos que pueden ser diferentes, disímiles, pero que comparten desde mi punto de vista unidad de una estrategia teórico-metodológica. En ese aspecto, bueno, pues entonces habría que darle ese orden a esa amplitud temática que a veces puede ser, o sea, entonces, ¿dónde está el elemento común, el hilo conductor, que los hace, que el eje articulador de los mismos? Y precisamente tendría que ver con esta parte de la ciencia política que a mí me gusta y me apasiona, y obviamente cuando uno escucha a otros compañeros que son especialistas en otras áreas, pues no termino de aprender, y entonces yo tengo otra perspectiva y otra visión pues de los estudios políticos al respecto, ¿no? Entonces, lo que había que considerar a manera de una gran contextualización desde la década de 1980 al año 2020,
era lo que Maxwell Cameron, y como ustedes saben, recientemente que ganó el premio de Guillermo O'Donnell por Al-Asip, pues ver estas fases que mucho ayudan en el factor tiempo, de un poco de sociología histórica, de ver las relaciones entre el orden y el cambio, las etapas en las cuales en América Latina y de alguna forma en función de la escala, cómo se adaptan, implementan estos grandes procesos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel subnacional, a nivel local. Entonces, qué particulares hay y que al mismo tiempo qué elementos comunes comparten. Entonces, se ha dicho que América Latina en general ha transitado en un primer momento por el llamado enfoque de las transiciones, como ustedes saben, de la transición de un gobierno autoritario, perdón, de las transiciones desde un gobierno autoritario a la democracia. Y luego en un segundo momento se planteó la consolidación de la democracia. En un tercer momento, la temática que ocupaba y preocupaba a la comunidad politológica era la calidad de la democracia y la diversidad que se estaba presentando. Y bueno, y América Latina en ese aspecto también es muy, en ese aspecto y es desde la conformación misma del Estado-Nación entre la modernidad y la tradición, ¿no? Entonces, aspiramos a instituciones netamente o racionales, occidentales, pero también tenemos esta otra carga sociocultural, histórica, de tradiciones que terminan a hacer estas mixturas socioculturales, socioinstitucionales, territoriales que le dan ciertas características, y de ahí la discusión entre diseño y práctica, lo formal y lo informal, adquiere en ese sentido más riqueza analítica a la hora de observar. Y de ahí que en esta otra cuarta fase estemos porque yo diría que esa es una realidad, o sea, la realidad sociológica impera que todo es una mixtura, es una mezcolanza, es una hibridez, no hay nada en estado puro. Entonces lo que se dan son estas contradicciones y por lo tanto, pero como ven ocurre y se sabe, hay elementos muy constantes que diferencian una etapa de la anterior, y por lo tanto ahí está presente en la pregunta teórica y política que ahora está en lo particular ocupa la ciencia política, y que están ahí, como bien señala Fernando, por esa, para algunos sería una militancia, para otros va acompañado o va junto a enarbolar los principios de la democracia liberal y toda esta etapa de la modernidad que, que es prescriptiva y normativamente nadie puede estar en contra de ellas, pero cuando ya se ven en otros contextos con otras miradas más antropológicas, no es del todo tan militante, ¿no? Por decirlo así. Todo tiene sus asegúnes. Y en ese sentido, bueno, ahorita los politólogos están muy preocupados por esto de si hay retrocesos en la democracia. Bueno, entonces las preguntas es en qué medida, en qué ámbitos, en qué grados. Entonces da todo pie pues para seguir analizando en la diversidad de temáticas muy particulares. Y me voy más rápido para ir acabando y no abusar al tiempo, de una agenda y de las agendas institucionales e individuales que tenemos cada uno de nosotros. Por mucho tiempo, entonces, para tratar de situar el debate, y por eso es importante dirigirnos a los estudiantes de qué es lo que, algo que está sucediendo ahorita, como ustedes saben, son producto de procesos, o sea, y de ahí el valor y la importancia de la historia inmediata o la historia presente, o la larga duración en términos de Fernand Braudel, para tratar de ver qué permanece y qué cambia, o qué es constante o que se transforma. Pero desde el siglo XX, en la segunda mitad para acá, es muy notorio que lo que hoy conocemos como ciencia política, esta disciplina de corte anglosajón,
pues tiene como bases las teorías de sistemas y la modernización política de David Easton y David Apter. Si ustedes recuerdan, aquí a manera de dato, el libro este de Estado, Gobierno, Sociedad de Norberto Bobbio, precisamente esta es una de las escuelas para entender el Estado, la política, el sistema político versus el marxismo en ese sentido, ¿no? Y tratando de ampliar esa idea, hay otro texto de Philip Abrams que se llama Notas sobre la dificultad de estudiar al Estado, donde profundiza más esa idea y que incluso creo que fue publicado ya en castellano en breviarios en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, es muy notorio que hay una hegemonía, una dominancia, por decirlo así, de la noción de sistema político que nace con sus características, como ustedes saben. Digo, tampoco estamos a hacer una clase, sino más bien trazar estas grandes rutas, y que precisamente también en una nota a pie, el mismo Philip Abrams esquemáticamente propone, bueno, pues la teoría de sistemas en el estudio de lo político es así, y pareciera que ahí está el asunto el asunto y las aportaciones de estas ideas que ahí nos señalan, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, la mayoría que quienes trabajan con sistema político, pudiera ser que, como ustedes saben, se subdivide a su vez en 4 subsistemas: el sistema electoral, el sistema de gobierno, el sistema de partidos, el sistema de organización política. Y entonces, a su vez, estos tienen otras subdivisiones y se van generando estas mezclas, estas tipologías, y que forman parte del ABC y de la parte formativa, que mayoritariamente todos tenemos en el nivel de licenciatura. Esto nada más a manera de, de, de resaltar lo que yo vengo a plantearles. Yo respeto mucho quienes trabajan con el concepto de el sistema político, la teoría sistémica. Habrá oportunidad si hay inquietudes al respecto de por qué, aunque coloque mucho el espectro institucional y algunos avisamientos de la agencia, la preocupación por el orden, la preocupación por la estabilidad, a mí no me satisface. Yo a lo mejor parto al revés, de que nada es constante, todo cambia, y entonces el orden lo utilizamos solamente para darle claridad al pensamiento, y entonces de ahí que trabaje más con la idea de procesos, de estos análisis procesuales. Y quien me ha ayudado dentro del campo de la ciencia política, pues han sido estos esquemas desde Leonardo Morlino, también con otros autores clásicos que allí están en sus debates, que tienen allí estando presentes, y que sin definir ahorita claramente el régimen político, tenemos como 3 grandes niveles que generalmente la mayoría nos sentamos en las estructuras de autoridad. Quienes ocupan también esas estructuras de autoridad: partidos, elecciones, y básicamente digamos que ahí está el nicho clásico politológico. Y cuando queremos tener todavía una visión más amplia o de mediano plazo, está el régimen político, estas reglas de juego, versus también las escritas y no escritas. Entonces, eso amplía más la mirada al respecto, porque como lo señalaban también al principio, hay una fuerte carga institucional y tenemos problemas cuando analizamos prácticas o elementos más tanto socioculturales, y todo lo queremos resolver con cambios institucionales de tipo escrito, y cuando nuestro derecho burocrático notarial, pues tenemos abigarrados sistemas tratando de normar prácticas, y siempre le sacamos la vuelta, ¿no? En ese sentido, y en un muy largo plazo también está esta idea de la comunidad política que lo sostiene al régimen, como bien señala también Leonardo Morlino. Es importante leerlo, de ahí están a lo mejor los grandes cambios de larga duración, los cambios más significativos, y que son importantes las ideas, los valores cuando se tengan estos datos, ¿no? Entonces, esto ha permitido, obviamente, considerarlo ahorita nada más en un aspecto un tanto
reflexivo porque hacerlo implicaría pues un trabajo de muchísima envergadura, de largo alcance, de un gran equipo para tratar de cómo esta imagen lo tendríamos que operativizar. Les decía, uno no es, no sale de manera a priori, al menos yo, y con eso ya proponer un modelo, un esquema, una forma de trabajo, sino como ocurre, es un diálogo de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, y de la práctica se mejoran mucho los modelos. Entonces, en el caso de Jalisco, en el caso a lo mejor también de otras entidades federativas, que pudiéramos entender por esos niveles. Entonces, el trabajo, aquello que queda como una generalidad, como una, eh, elementos a considerar, había que interpretarlos, adaptarlos a la información que tenemos, a las características territoriales, institucionales que allí están, y entonces allí tendríamos que ubicar en términos llanos y concretos a qué nos referimos con el nivel de autoridad. Es una interpretación, obviamente, de tratar de ver ya desmenuzando los términos que ahí se mencionan con casos ya muy concretos, ¿no? Entonces, el modelo que en el nivel de autoridad se habla de los ocupantes, en un régimen político local. Deberíamos entender al gobierno estatal y de ellos al ejecutivo y su relación con otros espacios, las estructuras de decisión y enforcement, pues la relación entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los municipios, el organismo autónomo o los OCA. En el régimen político, estas reglas de juego, la relación está entre reglas formales e informales. Por un lado son estas cuestiones de arquitectura, de diseño institucional, pero por el otro lado otras prácticas, como en su momento Carpizo dijo, las facultades metaconstitucionales del presidente, la explicación del funcionamiento del sistema político no estaba en lo que decía la Constitución, sino en otros mecanismos que que tiene que ver más con las prácticas. Y entonces también y estas estructuras intermedias que forman y no forman parte del Estado en términos jurídicos, formales, pues, por estas cuestiones de asociación política y de lucha por el poder, como los partidos políticos o los grupos de presión, para dar pie pues a toda esta esfera pública, esta ciudadanía más amplia de grupos colectivos o de actores en lo individual, y que tiene que ver con medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía. Entonces, ¿qué implica todo esto? Implica un mapeo realmente exhaustivo, aún así sea una mirada panorámica, y entonces esta sería como la inquietud que me gustaría compartir y que estoy tratando de darle un orden, un hilo conductor a estas reflexiones que están allí, ¿no? Entonces, lo que yo quiero tratar de transmitir, sobre todo a los estudiantes, y tiene que ver con esta, ya con esto como concluyo, que son los aprendizajes. Sobre todo, todos sabemos que el método por excelencia de la ciencia política es la política comparada, pero quienes trabajamos de alguna forma con estudios de caso, con enfoques cualitativos, y yo siendo, a veces digo que pues soy jaliscólogo, la gran parte de mis trabajos son de Jalisco, pero Jalisco es un territorio, así he hablado partidos políticos, o sea, de temas diversos. Entonces lo que entonces es aplicar es una estrategia metodológica, pero en el caso de Jalisco, lo que yo he estado mirando a partir de esta relación un tanto más con la antropología, es y una crítica también a la comunidad politológica. Hasta hace tiempo creo que jóvenes, algunos ya no tan jóvenes como su servidor, sino que están en una fase intermedia, venimos a lo mejor en nuestro entorno discutiendo, reflexionando
respetando, pero al mismo tiempo rompiendo con nuestros maestros de que no somos expertos en Jalisco o en tal comunidad o en tal región o en tal municipio, sino que tratamos de insertar estas problemáticas en debates mucho más amplios, ¿no? Entonces, esto es como la idea que quiero compartir y si alguno de los estudiantes también se vaya por un estudio de caso, no le tengan miedo, o sea, también hacer estudios de caso no es muy sencillo, se necesita afinar muy bien la mirada, pues, y la antropología es el ejemplo de cómo se puede teorizar a partir de ahí. Nosotros, como dicen los antropólogos, uno no estudia comunidades, estudia en comunidades. Y entonces lo que ayuda también es ayuda a posicionarse epistemológica y teóricamente. Entonces, el nivel de reflexibilidad, de crítica, el tratar con el sujeto, con la gente, ayuda a precisamente sin llegar pues a elementos muy, no leemos mentes tampoco, ¿no? Pero sí explicaciones un tanto más del observable y en esta discusión, de diálogo, de poder tener acercamientos comprensivos y a lo mejor hasta los verdaderos factores explicativos de un hecho, un acontecimiento que tiene que ver con otros elementos que generalmente no son tan razonados, ¿no? Y lo más importante, y lo que hay que rescatar de la disciplina politológica frente se lo voy a decir sin ningún problema porque lo veo contra otras disciplinas, otros enfoques, y como lo señala también Fernando, es esta carga especulativa, enciclopédica, ideológica, que tienen ensayística a la hora de escribir de mucha parte particularmente de la sociología en Jalisco, y entonces no tienen esto que tiene como preocupación la ciencia política, el sano equilibrio entre la categoría o el marco analítico o la teoría con la evidencia empírica, con el dato, ¿no? Entonces, todo que implica en esa relación, al final es un procedimiento metodológico, de pensamiento lógico, que bueno, no está exento de críticas y debates, pero se nota cuando el argumento es más sólido y no estamos en una discusión de filias, fobias y que llegado el momento hasta se llegan a las descalificaciones, ¿no? En estos grupos que a veces también la comunidad académica se comporta como grupos de poder, grupos religiosos o como estos campos sociales en términos de Pierre Bourdieu. Entonces, aquí también en esto sí es colocar nuestros debates de mayor envergadura, digamos, de ahí hay que ocurra, y yo he aprendido mucho de estos congresos escuchando a muchos de ya ahora de mis amigos y expertos, porque como dicen, nadie tiene el 100% de la razón, y lo que va ayudando es ir a moldear una forma de pensar y no cosificar o rificar teorías, propuestas, sino ser en esta parte última final en el que a lo mejor es una idea tanto más de burdiana, de que siendo el objeto que no existe como tal, sino que se construye, el objeto mismo, nosotros no somos expertos en el objeto, es decir, por eso les decía, no somos expertos en la comunidad birrárica de Huejuquilla, ¿no? Sino que más bien, sino que es el pretexto para, con los lentes y la forma en que se aborda, tratar de quitar lo que es superficial, secundario, terciario, en lo que es estructural y lo que permite ahora sí estos diálogos con gente de otros lares y que al mismo tiempo hay un proceso de diálogo. Entonces, este es como lo que yo vengo a compartirles, con la idea de que se va a convertir en un texto y que trate obviamente de rescatar lo que este proceso de aprendizaje en el cual uno no deja de hacerlo durante toda la vida, y precisamente motivar a los alumnos de la licenciatura pues a que precisamente esa falsa dicotomía entre teoría y práctica es gente que de la teoría, que solamente investigadores que hacen trabajo de gabinete o de la práctica que
que saben resolver problemas, pero que no tienen estas inquietudes un tanto autocríticas y reflexivas a la hora de pensar los problemas concretos de la gente, ¿no? Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Alberto Arellano, por su participación en la mesa del día de hoy. Lamentablemente se nos quedarán varias preguntas en el tintero por respeto al tiempo de ustedes y también de las personas que nos ven a través de las diversas redes sociales. Pues iremos concluyendo la mesa, no sin antes agradecer la participación de cada uno de ustedes con estas ponencias tremendamente interesantes. No sé si la maestra Erika Granados quiera dar unas palabras con el fin de cerrar un poco la mesa que estamos concluyendo. Bueno, sumamente interesante esta mesa. Realmente por eso se fue el tiempo, porque cada una de las ponencias tenían cuestiones reflexivas bastante interesantes. Y bueno, yo quiero agradecerles a todos, a Nicolás, a Alberto, Pablo, al doctor Barrientos, su participación. Les vamos a hacer llegar su constancia. Esta mesa se denominó Marcos Teóricos y Ciencia Política. Muchas gracias por su participación. Vamos a tener un receso de 2 horas. Los esperamos a los asistentes. Nos vemos a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Erika.